¿Qué tal mi raza de las intrigas de Gerberín? Bienvenidos a este espacio donde las historias más escalofriantes salen a la luz como cucarachas en la madrugada. Hoy les traigo un bombazo que los va a dejar con la boca abierta y el corazón en la mano, la historia espeluznante y retorcida de Rosy Rivera, la hermana que muchos creían santa, pero que carga con un pasado que ni en las peores novelas de terror se atrevieron a contar. Yo no podía ni decir ni escribir las palabras. Así que antes de que se me vayan por las chelas, agárrense de la silla, porque vamos a escarbar en lo más profundo de su historia, desde su niñez marcada por el silencio, pasando por su adolescencia rebelde y desbocada, hasta las polémicas más recientes que la tienen en boca de todos. Aquí no hay censura, así que prepárense para escuchar lo que muchos callan y que solo aquí, en las intrigas de Gerberín, te vamos a soltar completito y sin pelos en la lengua. Pero antes denle like, suscríbanse y compartan esta historia con su comadre, su vecina y hasta con la suegra. Porque lo que van a escuchar hoy va a retumbar en todo el rancho. Esto se va a poner de a peso. Uno tiene que saber su identidad. Yo sé muy bien quién soy. Y si acaso ando débil porque todos tenemos días débiles, no me meto. Y es que todo comenzó un 3 de julio de 1981 en Long Beach, California, cuando Rosy, o como se llamaba de chiquita, Rosa Amelia Rivera Saavedra, llegó al mundo como la más pequeña de la famosa dinastía Rivera. Hija de don Pedro y doña Rosa Saavedra, dos migrantes que cruzaron la frontera con el anhelo de un futuro mejor, Rosy creció con la firme creencia de que la familia lo era todo. Entre risas, juegos y ropa heredada, los Rivera formaban un verdadero clan de barrio, todos trabajaban en el tianguis, aportando lo que podían para levantar la casa y el apellido. Yo viví una infancia perfecta. Ser la más pequeña, la mimada, chiqueada de los Rivera, era perfecto. Desde morrita, Rosy sentía el peso de la responsabilidad y el orgullo de pertenecer a una familia que a pesar de las broncas, estaba unida como el pegamento. Según cuentan, don Pedro siempre les enseñó que podían llegar lejos, que no había límites ni sueños imposibles. Imagínate la escena, a los 7 años, Rosy ya estaba echando el hombro en la chamba, sintiéndose útil, creciendo con la idea de que sus sueños y su trabajo eran tan valiosos como el de cualquiera. Éramos pobres, pero yo ni lo sabía. Pero la historia no sería tan escalofriante si no viniera con su lado más oscuro. Porque a los 8 años, en plena inocencia de juegos de muñecas y tardes soleadas, Rosy se encontró con la pesadilla que le cambiaría la vida para siempre. Su sonrisa, esa que contagiaba a todos, empezó a apagarse. Su mirada dejó de brillar y se clavó en el suelo. Su rostro se endureció y se llenó de coraje, enojo y tristeza. Es muy difícil revivir todo cuando aún estás sanando. Dicen que la familia Rivera era unida, pero también que entre ellos se escondía el secreto más temido. Ahí empezó la tragedia que le robó la niñez a Rosy, víctima de lo peor que puede sucederle a un inocente, y aunque todavía falta mucho por contar, este primer paso en su historia marca el inicio de un calvario que la perseguiría durante años. Cuando Rosy Rivera dejó atrás la niñez, su historia dio un giro que nadie en su familia se esperaba. Se convirtió en la hija que no seguía las reglas, en la oveja negra de un clan que siempre había presumido de estar unido y trabajador. Desde fuera, todo parecía perfecto, pero adentro la bomba emocional que Rosy cargaba en el pecho empezó a estallar de formas que ni ella misma comprendía. El día más terrible de mi vida sucedió. He odiado mi vida. A los 16 años, su rebeldía era imparable. Cuentan que desaparecía por días, regresaba a casa con el maquillaje corrido y la mirada perdida, y a veces ni siquiera recordaba con quién había pasado la noche. La familia estaba desconcertada. ¿Qué le había pasado a la niña dulce que ayudaba a todos en el tianguis? Ahora tenían enfrente a una joven, que de pronto, sentía que no encajaba en ningún lado y buscaba refugio en lugares equivocados. Me miraba llegar con la faldita más corta del mundo, o sea, no como salí, entré diferente. En varias entrevistas, Rosy admitió que se sentía rota por dentro, que algo la carcomía y la empujaba a actuar sin pensar. Su corazón estaba lleno de enojo, de tristeza, y ese dolor la llevó a desafiar a sus papás y a buscar consuelo en personas que solo la veían como una conquista pasajera. Para ella, eso era una forma de silenciar su mente, aunque después se sintiera todavía más vacía. O sea, era un desastre total y mi mamá me llegaba y me regañaba. Con cada pleito en casa, el ambiente se volvía más tenso. Su mamá, Rosa Saavedra, veía con impotencia cómo su hija se alejaba más y más, y don Pedro, con su carácter fuerte, ya no encontraba las palabras para ponerle límites. Entre gritos y portazos, la casa que antes estaba llena de risas y anécdotas de familia, se llenó de discusiones y de preguntas sin respuesta.
y nos peleábamos. Y imagínate, mi familia nunca había visto eso. Y mi raza, el secreto que Rosy Rivera guardó en lo más profundo de su corazón comenzó a gestarse en su infancia, pero durante la adolescencia lo envolvió en un silencio que la consumía. Aunque su sonrisa parecía intacta para el público y la familia, por dentro su mente era un verdadero campo de batalla. Esa vez que él me robó mi voz, me la robó. Rosy cuenta creció rodeada de hermanos y primos, que, según decía, la protegían de todo y de todos. Sin embargo, desde que tenía apenas 8 años, empezó a cargar con un peso que no podía soltar. Según se cuenta en algunas entrevistas y en su propio testimonio, algo que ocurrió en el entorno familiar la marcó profundamente. Se trataba de un tema delicado que involucra el respeto a la inocencia y la confianza dentro de la familia, un tema que por supuesto no se suele platicar en voz alta. Bueno, el dolor empezó a los 8 años cuando fui a... Rosy guardó silencio. Sentía miedo de romper la unión familiar, miedo de que la tacharan de mentirosa o de que la historia explotara y se llevara de encuentro a todos. En esos años de su vida, el dolor se le metió en los huesos y se mezcló con la culpa y la vergüenza. Cada vez que intentaba hablar, algo dentro de ella le decía que no lo hiciera, que no debía romper la familia, como decían los adultos. Yo no supe qué hacer más que me quedé paralizada. Fue hasta que llegó a la adultez que Rosy, después de años de tormento interno, se armó de valor para enfrentar el pasado y revelar su verdad. Según sus propias palabras, fue como quitarse una piedra del corazón. Pero el camino para llegar ahí no fue fácil. Antes de dar el paso, luchó contra el miedo, las dudas y las consecuencias que pudiera traerle. El impacto en la familia fue fuerte. Algunos la respaldaron, otros no supieron cómo reaccionar. Lo que sí quedó claro es que ese momento marcó un antes y un después en la vida de Rosy y en la de todos los que la rodeaban. Y yo dije, no puedo. Me arriesgo y dejo mi vergüenza y mi pena y voy a hablar. En entrevistas y conferencias, Rosy ha hablado de la importancia de sanar heridas y de perdonar, no solo a los demás, sino a uno mismo. Con su historia, buscó dar voz a quienes se sienten silenciados por el miedo o la vergüenza. Su decisión de compartir lo que le pasó le permitió ayudar a otras personas, pero también le abrió la puerta a críticas y a que la gente opinara de lo que no entendía. Después de confesar el secreto más doloroso de su vida, Rosy Rivera no encontró de inmediato la paz que tanto anhelaba. Al contrario, el peso emocional se volvió todavía más difícil de cargar. Muchos creen que, al hablar, las heridas se cierran, pero para Rosy la verdad fue otra, las cicatrices apenas comenzaban a sangrar. Pongo cara fuerte, sonrío, hago lo que tengo que hacer. Rosy misma ha contado en entrevistas que tras aquella revelación, la culpa se le pegó como sombra. Sentía que había fallado a su familia y que la unión que tanto pregonaban se había fracturado para siempre. Su mente le jugaba malas pasadas, recordándole cada día que había arruinado la vida de todos. Aunque muchos la apoyaron, también hubo quienes no supieron cómo manejar lo que había confesado y terminaron por alejarse, lo que le dolió más que cualquier herida física. Estaba mal en decir o en pensar que mi familia nunca me iba a dejar, porque ¿sabes qué? Me dejaron. Rosy confesó que hubo momentos en los que pensó que la única salida era desaparecer. En su mente, la idea de rendirse y terminar con todo la rondaba cada vez que las voces de la culpa la despertaban en la madrugada. A veces, ni su propia fe le alcanzaba para levantarse de la cama. La presión interna era tan grande que cada día se sentía menos merecedora de amor, menos digna de perdón. Y mis hermanos estaban como locos diciendo, los vamos a matar, vamos a buscarlo, lo vamos a matar. Y mi gente, fue en ese torbellino emocional donde Rosy tocó fondo. Cuentan que hubo noches en las que, entre lágrimas y remordimientos, pensó que no había remedio para su vida. Para algunos de sus seguidores, sus confesiones resultaron impactantes, pues la imagen que se tenía de ella era la de una mujer fuerte, sonriente y exitosa. Pero detrás de esa sonrisa se escondía una joven llena de miedo, atormentada por la culpa y la idea de que por más que hablara, nunca podría sanar del todo. Este plan que tuvo Dios no era el que yo quería. En medio del dolor y la culpa que la consumían, Rosy Rivera encontró en su hermana Jenny Rivera un apoyo que no esperaba. A pesar de las diferencias y las broncas familiares que de vez en cuando se hacían presentes, Jenny siempre tuvo una especie de radar para detectar cuando alguien de los suyos necesitaba ayuda. Según cuentan, fue Jenny quien con su estilo fuerte pero lleno de amor, le tendió la mano a Rosy en los momentos más oscuros. Me agarró de la mano y me dijo, no tengas miedo, tu hermana está contigo. Rosy siempre ha dicho que su hermana fue su mayor cómplice y defensora.
Cuando finalmente se atrevió a contarle el secreto que la había atormentado durante tantos años, Jenny la abrazó y le dijo que no estaba sola. Esa noche, entre lágrimas y palabras que salían del alma, comenzó a tejerse la red de apoyo que Rosie necesitaba para empezar a sanar. Jenny, con su carácter de guerrera, le dijo que no podía permitir que ese pasado definiera su vida y que tenía que pelear por su futuro. Hermana, son muchas cosas y me dijo, háblalas todas, yo estoy contigo. Fue precisamente Jenny quien animó a Rosie a compartir su historia con el mundo. La convenció de que su testimonio podría ayudar a muchas otras personas que, como ella, habían pasado por momentos difíciles y no encontraban la fuerza para hablar, después de un ataque de esa naturaleza. Con esa motivación, Rosie decidió escribir su primer libro, Mi vida secreta, donde narró con valentía sus experiencias más dolorosas y cómo había logrado salir adelante, siempre con la fe como ancla. Yo siempre le dije a mi hermana Jenny, yo te descubrí, yo sabía que eras una estrella. Y es que ese libro no solo fue un desahogo para Rosie, sino también una especie de puente para llegar a la gente que necesitaba escucharla. Aunque al principio le temblaba la voz de miedo, pues sabía que al compartir su historia abriría la puerta a juicios y críticas, su deseo de ayudar a los demás fue más grande que el temor. Según dicen, fue un proceso liberador y, a la vez, muy duro, porque tuvo que revivir paso a paso todo lo que la había marcado desde la infancia. Y el hablar me ayudó, retomé poder, pero no me sanó. Ese empujón que le dio su hermana se convirtió en el motor que la impulsó a ayudar a otras mujeres y a hablar de lo que muchos callan. Aunque la vida de Rosie todavía tenía muchas batallas por delante, ese primer paso con el libro marcó un antes y un después en su forma de enfrentar las heridas del pasado. Pero amigos, otra tormenta negra se acercaba a la vida de Rosie, una que la devastó por completo. Y es que la vida de Rosie Rivera dio un vuelco brutal en 2012, cuando su hermana Jenny Rivera perdió la vida en aquel trágico accidente aéreo que conmocionó a todo México y Estados Unidos. Para Rosie, la noticia fue un balde de agua helada que le heló el corazón. Se quedó en shock, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Ese fue el día más terrible de mi vida. Con todo lo que he vivido, nada se compara con ese día. De la noche a la mañana, Rosie tuvo que enfrentar un dolor que no deseaba ni para su peor enemigo, la pérdida de su hermana y confidente, la mujer que le había dado la mano en los momentos más difíciles. Pero el duelo no fue lo único que llegó con la tragedia. De pronto, Rosie se vio en medio de un torbellino de responsabilidades que ni en sueños había imaginado. Yo me quería rendir. Cuando estaba al frente del cajón y empezó a bajar, Jenny había dejado 5 hijos, y Rosie, como la tía cercana y de confianza, asumió la tutela temporal de los menores. Fue un golpe de realidad durísimo, mientras todavía no asimilaba la partida de su hermana, tenía que ser el pilar de esos niños que también lloraban a su madre. Según dicen, la casa se llenó de un silencio que dolía, de preguntas sin respuesta y de abrazos que no alcanzaban para consolar a nadie. el más grande halago de que esa mujer que trabajó toda su vida por sus hijos, los confía en mis manos. Rosie supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Así nació su deseo de ayudar a otras mujeres que, como ella, habían vivido experiencias difíciles y guardaban secretos que las consumían. Fue entonces cuando fundó la organización Sister Samalia, enfocada en apoyar a mujeres sobrevivientes de agresiones íntimas, ofreciendo un espacio seguro donde pudieran hablar y sanar. Para Rosie, ese proyecto fue como un bálsamo para el alma, una forma de darle sentido a tanto dolor. El dolor ya no viene como tren que me atropella, viene poco a poco y no es tan intenso. Pero no todo fue fácil. Algunos en la familia, y también fuera de ella, comenzaron a cuestionar si Rosie estaba lista para esa responsabilidad. La polémica se encendió, mientras unos la apoyaban y reconocían su fuerza, otros decían que no estaba a la altura de semejante reto. Cuentan que a pesar de eso, Rosie se mantuvo firme, convencida de que, si había algo bueno que podía salir de tanto sufrimiento, era precisamente ayudar a quienes más lo necesitaban. En medio de ese revoltijo de emociones, Rosie empezó a redescubrir su propósito de vida. Aunque todavía lloraba cada noche por Jenny, entendía que tenía que ser fuerte, no solo por ella, sino por sus sobrinos y por todas las mujeres que la miraban como un ejemplo de fortaleza. Esta es mi oficina del día. Estoy aquí trabajando, pero también alimentando mi cerebro, mi interior. Nos cuidamos mucho el exterior y se vale. Después de la partida de Jenny Rivera, el ambiente en la familia Rivera cambió drásticamente. Aunque al principio todos parecían estar unidos para sobrellevar la tragedia, con el paso del tiempo empezaron a surgir chispas que terminaron convirtiéndose en verdaderos incendios.
como albacea y responsable temporal del patrimonio de Jenny, Rosy Rivera se convirtió en la administradora de los bienes de su hermana. Esto incluía las propiedades, las regalías de las canciones y los negocios que Jenny había levantado con tanto esfuerzo. Desde fuera, la gente creía que se trataba de un encargo sencillo, pero la realidad era muy distinta. Entre papeles, abogados y cuentas bancarias, la presión era tan grande que Rosy apenas podía dormir. Es una bendición tan grande que me ha dado Dios, que pude ser su única hermana, su muñeca en carne. Pero la bronca se desató cuando comenzaron a circular rumores sobre supuestos malos manejos de dinero. Algunos medios, y según dicen, hasta miembros de la familia empezaron a cuestionar si Rosy estaba administrando bien el patrimonio. La situación se volvió tan incómoda que hasta se habló de auditorías y revisiones de cuentas para aclarar las cosas. Rosy, entre lágrimas y coraje, salió a defenderse públicamente. Aseguraba que nunca había tocado un solo centavo de manera indebida y que su único interés era proteger el legado de su hermana. En entrevistas, explicó que, aunque todo el dinero estaba siendo manejado de forma transparente, la desconfianza había contaminado el ambiente familiar. Por supuesto, en las redes sociales el tema explotó como bomba. Los seguidores de Jenny, que la querían y la defendían a capa y espada, se dividieron. Unos apoyaban a Rosy, entendiendo que el trabajo de albacea era complicado, mientras que otros la atacaban con teorías de traición y supuestas envidias. Mi batalla no empezó hace 2-3 días, nuestra batalla empezó hace 7 años, hace 6 años cuando se nos fue, y hoy es un día de victoria. Dentro de la familia, las cosas se complicaron aún más. Algunos hermanos y parientes tomaron partido y empezaron a ventilar los trapitos sucios en entrevistas, haciendo que los Rivera pasaran de ser la familia unida a ser un verdadero polvorín. Según dicen, hubo reuniones familiares en las que los gritos se escuchaban desde la calle y hasta se rompieron relaciones que parecían eternas. A pesar de todo, Rosy siguió firme en su papel. Sabía que la opinión pública era volátil y que el juicio más duro era el que salía de la propia familia. Con el paso del tiempo, algunas de esas heridas empezaron a sanar, pero otras todavía supuran en los corazones de los involucrados. Y mi gente, resulta que en medio de las broncas familiares y los chismes que rodeaban a los Rivera, Rosy encontró un rayo de luz en su vida amorosa. Fue entonces cuando apareció Abel Flores, un joven músico que le robó el corazón de una manera que ni ella misma se esperaba. Entre tantas caídas y momentos oscuros, Rosy por fin sintió que la vida le sonreía. Y él era... Jamás pensé que íbamos a terminar como esposo y esposa. Sí, no. Pues yo soy mayor que él. ¿Cuántos años? Se conocieron en un evento cristiano, y desde el primer momento, Rosy supo que había algo especial en él. Abel, con su carácter tranquilo y su forma de escucharla sin juzgarla, se convirtió en el refugio que Rosy necesitaba. A pesar de las críticas y las miradas de desconfianza, Rosy se aventó con todo. Al poco tiempo se casaron y empezaron a construir su propia familia, lejos del bullicio mediático que la perseguía desde siempre. Y es que muchos ventilaron que el primer matrimonio fue a los 14 años y duró 21 años, terminando en divorcio. Ser madre nuevamente fue para Rosy una nueva oportunidad de sanar y de aprender a amar desde el corazón. Con la llegada de sus hijos, la vida le cambió de forma radical. En español, la hermana de la desaparecida diva de la banda realizó una sesión de fotos junto a su recién nacido, con la que engalana la portada de esta publicación. Claro que no todo fue miel sobre hojuelas. En varias entrevistas, Rosy ha hablado de las dificultades que enfrentó como esposa y madre, especialmente por las presiones externas. El hecho de ser parte de una familia tan famosa la obligaba a vivir bajo la lupa de la gente, y eso a veces la hacía dudar de sus propias decisiones. Pero las cosas no fueron bien al principio. Pues amigos, como les decía, existieron reclamos acerca del manejo del patrimonio de sus sobrinos. Pues resulta que Rosy Rivera se había visto envuelta en un escándalo que nadie esperaba. Su propio esposo, Abel Flores, había tomado dinero de la herencia que correspondía a los hijos de Jenny. No eran centavos, hablamos de $80,000 que desaparecieron como por arte de magia. ¿Y cómo se enteraron? Seguramente se están preguntando. Bueno, pues resulta que había sido la propia Chiquis Rivera quien había destapado todo el asunto. Al principio, Rosy había defendido a su marido con uñas y dientes, explicando que había sido un error y que el dinero ya había sido repuesto. Que hace un par de años alguien estaba robando de Jenny Rivera Fashion. Alguien muy cercano
a Rosy. Y Rosy lo sabía. Creo que fueron como $80,000. Pero la cosa no paró ahí. Conforme los detalles salían a la luz, se supo que Abel tenía problemas serios con las apuestas. El hombre había caído en la afición del juego y, desesperado por conseguir dinero, había echado mano de los fondos que no le correspondían. La situación se volvió aún más delicada cuando se reveló que Rosy había intentado ocultar el asunto, tratando de proteger a su esposo del escándalo público. Muchos preguntaban en las redes, ¿cómo era posible que alguien robara a los hijos huérfanos de su propia hermana? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta satisfactoria. Y es que Chiquis y sus hermanos no se quedaron callados. Expresaron públicamente su decepción y desconfianza hacia su tía Rosy y su esposo. Para ellos, esto no era solo una cuestión de dinero, sino de traición familiar. Habían perdido a su madre en circunstancias trágicas y ahora descubrían que las personas en quienes más confiaban les habían fallado. Yo estaba enojada con él, había una mentira por ahí, no era engaño, no me engañó, pero era algo de finanzas, era algo donde yo creo que las parejas debemos de manejar las finanzas juntos. La controversia generó una división profunda en la familia Rivera. El distanciamiento no solo afectó la relación entre Chiquis y Rosy, sino que también involucró a otros miembros de la familia, como Juan Rivera. Las reuniones familiares se volvieron tensas, y los medios de comunicación, como se imaginaran amigos, no tardaron en hacerse eco del conflicto. Rosy finalmente tuvo que admitir lo ocurrido. Reconoció que su esposo había cometido un grave error y aseguró que se habían tomado medidas para rectificar la situación, incluyendo la devolución del dinero sustraído. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La confianza, una vez rota, es difícil de reparar. Esto provocó que Rosy se alejara de su esposo Abel, aunque después de un largo proceso terminaron volviendo a estar juntos. Comencé a agarrar cualquier dinero que yo hacía, lo metía, abrí una cuenta diferente para poder tener un bankroll, para poder tener cierto tipo de dinero, de cantidad, para poder invertir, y comencé a invertir en lo pequeño, y después creció a las mesas grandes. Pero los hijos de Jenny fueron claros en su posición, no buscaban disculpas vacías, sino justicia real y transparencia total en el manejo de la herencia de su madre. Querían garantías de que algo así no volvería a ocurrir y que el legado de Jenny Rivera sería protegido apropiadamente. Después de tantos golpes en la vida, Rosy Rivera decidió atreverse a explorar otro lado de su personalidad que pocos conocían, su faceta como cantante y figura mediática. Fue un paso que sorprendió a muchos, y por supuesto, desató más de un comentario. Desde que Jenny había partido, la gente había puesto sobre Rosy el peso de ser la hermana de la diva de la banda, y aunque ella misma decía que no quería ocupar el lugar de nadie, las comparaciones no tardaron en llegar. Yo sé que me quieres, me lo has dicho tantas veces. Me gusta estar contigo así, cerca de ti, hablar de amor. Rosy se animó a subirse a los escenarios. Su música, alejada del estilo bravío y arrasador de Jenny, se enfocaba más en temas de fe, esperanza y sanación, algo que conectaba con la gente que había seguido su historia y entendía su proceso de vida. Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo. Algunos fanáticos, aferrados a la memoria de Jenny, criticaron a Rosy por querer brillar con la luz prestada. En redes sociales, los comentarios se dividieron, unos la apoyaban, reconociendo su esfuerzo por compartir un mensaje distinto, otros decían que no tenía el talento ni la fuerza de su hermana. Rosy, fiel a su estilo, optó por enfocarse en lo suyo, sin dejarse llevar por las voces que solo buscaban lastimarla. A veces no te van a agradecer, ni las gracias te van a dar. Cuando es un extraño, es más fácil de repasar. Pero la exposición mediática de Rosy no se detuvo ahí. Participó en varios realities y programas de televisión, donde compartía su testimonio de vida y se mostraba como una mujer fuerte, pero también vulnerable. Algunos la vieron como una inspiración, otros, como una figura polémica que aprovechaba el apellido para facturar. Como suele pasar, la verdad se encontraba en un punto medio. Rosy estaba sanando, reconstruyéndose y, de paso, aprendiendo a navegar en un mundo de luces y sombras. En 2024 Rosy decide lanzarse como cantante de regional mexicano y dio a conocer su primer tema titulado Me gusta estar contigo, que es un cover de la canción original de Sergio Vega, el difunto cantante, mejor conocido como El Chaca. Y aunque ella se dijo estar muy contenta con este logro, la reacción de los internautas nuevamente no se hizo esperar y las críticas le llovieron, tachándola de querer ser como su hermana, Jenny Rivera.
Sin embargo, al parecer son más los que reciben este lanzamiento, con más gusto y le desean todo el éxito. Me gusta estar contigo así, cerca de ti, hablar de amor. Yo decido no leer cosas que no me van a apoyar. Y es que aunque han pasado años desde que Rosy Rivera decidió alzar la voz y compartir su verdad, las polémicas no dejan de rondarla como moscas en verano. Cada vez que parece que las aguas se calman, algo nuevo estalla en el mundo de los Rivera. Uno de los temas que más revuelo causó fue la liberación de Trino Marín, el hombre que en su momento marcó la historia de la familia con un episodio oscuro y doloroso. Cuando se supo que él había obtenido beneficios legales y que estaba en proceso de recuperar su libertad, las redes explotaron de coraje y de miedo. Pero Rosy, fiel a su postura, declaró que confiaba en la justicia y en Dios, aunque reconoció que la noticia le removía recuerdos difíciles. Muchos de sus seguidores le escribieron mensajes de apoyo, mientras que otros cuestionaron si estaba lista para enfrentar una situación tan delicada. Ella, firme en su fe, aseguró que había sanado lo suficiente para no dejarse derrumbar por el pasado. No somos perfectas. No soy perfecta. No quiero que me veas perfecta, porque estoy harta de que la gente cree. Por si eso no fuera suficiente, hace no mucho surgió otra tormenta mediática cuando Rosy salió en defensa de don Pedro Rivera, su padre, después de que se le señalaran supuestos asuntos controvertidos y demasiado delicados para tratarlos a la ligera. Ya saben ustedes a qué me refiero. Algunos dijeron que Rosy lo defendía porque le debía lealtad y respeto, otros afirmaron que simplemente quería proteger el apellido Rivera. Lo cierto es que su postura generó una avalancha de comentarios, unos a favor y otros en contra. El hecho de que mi papá está haciendo una demanda de difamación a mí se me hace bueno, porque a veces es la única forma que la gente puede creer, no lo hice. Y por si faltara algo para el escándalo, no hace mucho circularon en redes sociales imágenes de un supuesto acto de vandalismo que supuestamente involucraba a Rosy. Según los chismes, alguien había rayado un mural o una propiedad pública con mensajes polémicos y algunos aseguraban que Rosy estaba detrás de eso, aunque ella misma negó cualquier participación. Como era de esperarse, los medios aprovecharon el tema para subir ratings y alimentar el morbo. Y mi gente, así termina esta saga llena de secretos y escándalos. Por ahora. Yo no podía ni decir ni escribir las palabras. Rosy Rivera, la mujer que pasó de ser la niña más inocente de los Rivera a convertirse en un símbolo de fortaleza y controversia, sigue dando de qué hablar. Y aquí, en las intrigas de Gerberín, te hemos contado todo, paso a paso. Aunque sabemos que aún hay más por contar, así que esperamos leerte en los comentarios. Y mi raza, no olviden apoyarnos suscribiéndose al canal, dándole like al video y compartiendo. Nos vemos en la próxima intriga de Gerberín. Adiós.